La clase de hoy, un segundito. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Y lo que quería presentarles hoy es un poco el concepto de similaridad. O sea, lo que estuvimos viendo hasta ahora son propiedades, no en las dos clases anteriores que hablamos ¿se acuerdan de los modelos nulos, de los ensambles configuracionales de redes aleatorias y de redes aleatorias de tipo Renai? Pero antes de eso habíamos hablado de bastantes propiedades estructurales, si quieren, de escala global, que tenía que ver con la caracterización por un lado, de la distribución de grado, de otras variables globales. También, entonces, eso es en cuanto a la escala global. También nos centramos en características particulares de cada nodo, también cuando hablamos de centralidad, por ejemplo. Y lo que quería empezar a hablar hoy es una especie de caracterización que está entre esas dos escalas, entre la escala global y la escala de un cuerpo, la escala de cada nodo, y que tiene que ver con búsqueda de estructuras de escalas intermedias, como yo les digo, que en algún sentido son, eh, re- digamos, eh, vienen a poner eh, en relevamiento algunas relaciones de similaridad como las que vamos a contar hoy. Entonces, básicamente lo que voy a hacer hoy es introducir cómo definir estas nociones, con el objetivo de la clase que viene y la otra, eh, presentarles algunos algoritmos para buscar grupos naturales sí, asociaciones de nodos o de enlaces en una escala intermedia, en una escala este, que no es macroscópica, que no es microscópica, pero que habla mucho de la particularidad de los objetos que estoy tratando de representar en el grafo, por ejemplo. Entonces, este, como lo que nos va a guiar esa noción, ese objetivo, la de encontrar o sacar provecho de algunas heterogeneidades, ya sea topológicas o ya sea en espacios métricos, para buscar grupos, la noción central en todo esto es la noción de similaridad, o sea, la capacidad que tenemos nosotros de decir cuándo dos cosas son parecidas, o cuándo dos cosas están en algún punto son cercanas o alejadas, ¿no? Entonces, básicamente hay dos formas de establecer este tipo de estudios. Uno es que estamos todos acostumbrados a detectar heterogeneidades y patrones de agrupamiento en espacios métricos, ¿no? Si ustedes ven el grafiquito que tengo acá abajo, lo que ustedes ven acá son puntos que no están distribuidos uniformemente en este plano bidimensional, sino que hay heterogeneidades, las zonas más densas que otras, y eso automáticamente hace pensar a que estos grupos forman, si quieren, una especie de comunidad. ¿Por qué? Porque están muy cerca unos de otros y cualquier par de puntos rojos, por ejemplo, están más cercas entre sí que un punto rojo y cualquier otro de otros elementos, ¿no? Entonces, son más similares entre sí que todos los puntos que están ubicados en el grupito rojo que uno rojo con cualquier otro elemento de cualquier otro color, ¿no? Entonces, lo que es inherente a la definición de grupos acá es la idea de que un objeto está embebido en un espacio, en este caso euclídeo, bidimensional, y yo puedo medir distancias entre pares de puntos en este espacio para decir cuándo un par de puntos está muy alejado entre sí o cuándo un par de puntos es cercano entre sí, y por lo tanto podría yo pensar que son similares en algún sentido. Hay otras formas de entablar esta categorización, esta caracterización en cuanto a similaridad, cuando la información no está disponible en un espacio métrico, sino en un espacio topológico.
¿Qué quiero decir con esto? En realidad lo que tenemos es información de un punto que está enlazado con otro punto en una estructura tipo red, de la que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces no hay una noción de ubicación geométrica en algún espacio. Lo único que hay es una información sobre quién está conectado con quién. O sea, el patrón de interconectividades es el que ahora lleva toda la información relevante en mi sistema. Y aún así, yo puedo, y vamos a ver ahora en un ratito, eh, proponer maneras de medir qué tan alejado está un nodo con respecto a cualquier otro de la red. Una noción podría ser, eh, la que vimos hasta ahora, tenía que ver con geodésicas, por ejemplo, con los caminos más cortos que unen un par de puntos, pero vamos a ver otras que están más directamente relacionadas con el cableado. Con el cableado. Entonces, estas dos maneras de medir distancias, las dos se usan muchísimo en muchas aplicaciones que tienen que ver con ciencia de datos. Una es embeber los datos en un espacio métrico y medir distancias de acá, y otra es utilizar la noción embeber, digamos, los datos, una descripción de redes, y caracterizar distancias en este espacio topológico. ¿Está bien? Entonces, empecemos con una breve noción de lo que sería cómo funcionan las cosas en un espacio métrico. Y la idea es, cuando yo tengo objetos, que no tienen que por qué ser puntos reales, puede ser cualquier cosa, tengo objetos caracterizados por varias propiedades, por M propiedades que pueden ser, supónganse, no sé, el tamaño, el índice de masa corporal, si estoy hablando de personas, ¿no? El rango etario, el barrio donde vive, no sé, un montón de propiedades, ¿está bien? A todas estas propiedades, que las pienso ahora como componentes de un vector, van a describir entonces el objeto en este espacio de m dimensiones. Y en un ejemplo podría ser el que les muestro acá a la derecha, donde, por ejemplo, a cada persona la clasifico en tres ejes. Un eje podría ser la edad, otro el poder adquisitivo, y otro, supónganse, si estoy desarrollando un sitio, el tiempo que tarda una persona de una determinada edad y un determinado poder adquisitivo en visitar mi sitio, cómo se queda. Y lo que puedo ver cuando hago esto, cuando asocio a cada persona con un vector de tres propiedades en este caso, es que nuevamente yo podría obtener un resultado como el que muestro acá, donde se ve que la distribución de las personas no es homogénea acá, sino que básicamente yo puedo distinguir como grupos que no los definía a priori yo, sino que dejo que los datos hablen, y entonces los voy a buscar como heterogeneidades en la densidad en este espacio de tres dimensiones. Entonces podría pensar que acá hay un grupo de personas, bueno, caracterizadas por un bajo nivel de ingresos, con este rango de edad, y que pasan mucho tiempo en mi sitio, y así sucesivamente. Entonces, la dinámica es, yo tengo un objeto, determino un espacio de features, un espacio de características, típicamente que yo creo que son importantes para mi problema, para lo que yo quiero buscar. Eso típicamente me deja me asocia a un objeto un vector m-dimensional. Se puede hacer muchos trabajos para tratar de reducir la dimensión para que sea cada componente sea lo más informativa posible, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles aquí con eso, pero básicamente una vez que tengo a una persona mapeada en este espacio de features, de características, yo puedo tirar algún algoritmo que reconozca estructuras de acuerdo a la cercanía o similitud en este espacio, y entonces encontrar estos grupos naturales para segmentar los datos que tengo en grupos relevantes. ¿Está bien? En grupos informativos. Este es un proceso absolutamente no supervisado. Yo lo que hago es dejar que los datos hablen, buscar la estructura, estas inhomogeneidades que aparecen naturalmente en mis datos. Un ejemplo que les puedo proponer ahora es, supónganse que ustedes tienen un relevamiento de la expresión génica en un experimento, supónganse, de RNA-seq, como vimos en algunas clases anteriores, donde uno lo que tiene acá, lo que estoy mostrando acá, es una matriz de expresión, donde tengo para 1, 2, 3, 4, 5
acá Luna me pregunta, ¿cómo se podría caracterizar en el espacio datos categóricos? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una es usando como factores, digamos, como distintos niveles, asignándole valor 0, 1, etcétera, etcétera. Y, y hay, no voy a entrar en detalles, pero hay varias heurísticas que trabajan a la vez con datos categóricos y datos reales, ¿no? Datos continuos. Pero bueno, para los que quieran, después les voy a pasar alguna bibliografía más de este tema que se llama clustering. Hay un montón hecho y es sumamente útil. En este caso en particular, entonces volviendo, tenemos una matriz de expresión donde tenemos, cada fila es un gen, y el nivel de expresión de dicho gen fue relevado en 1, 2, 3, 4, en 5 muestras, ¿está bien? Y entonces en rojo corresponde a niveles de expresión altos, en azul niveles de expresión bajo, y cada fila es un gen. Entonces tenemos muchísimos gen relevados en 5 muestras. Y lo que a mí me puede interesar es ver cuándo el patrón de expresión, o sea, el perfil de expresión, o sea, cómo fue el perfil de expresión de un gen en comparación con el de otros genes, y para detectar, por ejemplo, eventos de coexpresión, o sea, cuando la expresión de un gen se acomoda con la expresión de otro. Y entonces, lo que yo entonces puedo tener en la cabeza es esta idea. Yo tengo el perfil de expresión, que es agarrar, por ejemplo, la fila verde sería esta que está acá. Entonces me dice que al principio el gen empezó con este nivel, después bajó un poquito, después volvió a subir, se mantuvo constante y finalmente bajó en la última muestra. O el gen rojo, que lo que hace es, empezó un poco más arriba, subió, bajó, permaneció igual, y finalmente subió, y el azul que se mantuvo por acá. Entonces, como lo que yo puedo hacer entonces es asociar a cada gen un perfil de expresión de 5 puntos, de 5 dimensiones, cada una correspondiente al valor obtenido en la muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4 y muestra 5, y pensar entonces que estos genes son puntos en este espacio, en realidad sería 5-dimensional, pero estoy graficando obviamente 3 dimensiones nada más, y en ese espacio entonces tratar de encontrar puntos en algún sentido cercanos, ¿está? En algún sentido cercano. Ahora, es medio, o sea, hay mucha información, hay mucho en juego, mejor dicho, en qué considero yo que sea cercano, cuál es la noción de cercanía, cuál es la métrica que impongo. Porque, por ejemplo, fíjense en este ejemplo. Si yo les digo, ¿qué perfiles se parecen más? ¿El del gen rojo con el azul o el del rojo con el verde? Ustedes me dirán, algunos. ¿Alguna idea? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y decir por qué? Hola, ¿me se Sí, escucha? sí, ¿Qué tal? Para mí el rojo y el azul porque más o menos se mantienen como en el mismo rango de valores, o sea, están como muy pegados uno al otro y más o menos tienen un comportamiento parecido. claro. Bueno, eso está bien, eso está perfecto. Y después por acá alguien me dijo, me hizo notar algo. Julián, Julián Julián, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. ¿Qué era lo que vos veías? Y que cuando el rojo sube, el verde baja, cuando el rojo baja, el verde sube, y esa correlación Claro, siempre. entonces fíjense, el rojo y el verde, si bien se mueven en valores absolutos diferentes, se comportan de una manera particular, en el sentido que están casi perfectamente anticorrelacionados, ¿no? Cuando uno sube, el otro baja, y con respecto a la media, las fluctuaciones son siempre de signo opuesto. Y quizás eso a mí me puede interesar desde el punto de vista biológico, y entonces yo quisiera que detectar comunidades de genes que o se coexpresen perfectamente o se anticoexpresen perfectamente. Entonces, lo que quiero decir es que, en principio, ambas percepciones podrían ser válidas. Depende del problema y depende de lo que uno quiera. Me pueden decir, bueno, en realidad el rojo y el azul siempre tienen valores parecidos. Entonces, lo que está pensando ahí ustedes es
es una distancia basada en la geometría, en la posición geométrica, en la distancia euclídea entre estos dos puntos. Pero lo que me decía Julián es una distancia basada en la correlación de perfiles, que también puede ser relevante, y en general, como vamos a ver más adelante, es la que se suele utilizar. ¿Está bien? Porque si a mí lo que me interesa es encontrar relaciones de coexpresión, lo que me interesa es que las formas sean parecidas, ¿está bien? Y la noción de correlación captura más esa similitud en cuanto a las formas que simplemente un sesgo, un bias en los valores absolutos en los que se establecen estos perfiles. Entonces, es súper importante definir la métrica, porque para todos los algoritmos la métrica es algo que yo impongo de afuera y los resultados van a depender de eso, no importa la heurística que yo use. Entonces, hablemos un poquito de eso para entender más concretamente de lo que estoy hablando. Pensemos este ejemplito. Este ejemplito es el perfil de 4 genes, uno que sube todo el tiempo, otro que sube, pero el último valor baja abruptamente. Esto puede ser un cambio abrupto, puede ser un outlier también en la medición. Y después tenemos otros 2 valores que suben y bajan alrededor de un valor medio, mucho menor que el anterior, ¿no? Y entonces yo puedo, como les dije antes, asumir que voy a utilizar una distancia euclídea. ¿Y una distancia euclídea qué significa? Que yo voy a agarrar coordenada a coordenada, o sea, componente a componente, 1, 2, 3, y voy a restar x1 menos y1, o sea, por ejemplo, entre el rojo y el verde, esta distancia al cuadrado, más esta diferencia al cuadrado, más esta diferencia al cuadrado, más esta diferencia al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la distancia euclídea entre el rojo y el verde. ¿Está bien? Ese es lo que está acá. Cuando yo hago la distancia de todos contra todos, rojo, verde, verde clarito y azul, rojo, verde, verde clarito y azul, esta es la matriz de distancia, también se llama matriz de disimilaridad entre mis 4 objetos. ¿Está bien? Estoy asumiendo entonces que estos objetos son como puntos ubicados en estas coordenadas, y yo lo que estoy usando es la distancia euclídea en ese espacio para caracterizar el nivel de disimilaridad entre pares de objetos. Ahora, yo podría hacer otra cosa. Yo podría, en lugar de calcular la distancia así, usar otra definición de distancia, que es esta que está acá, que se llama distancia de Manhattan. ¿Está bien? Se llama distancia de Manhattan porque lo que hace esto, bueno, esto estamos de acuerdo que es la longitud de la diagonal que une el punto X con el punto Y, ¿no? De la hipotenusa, que une el punto X con el punto Y. Y esta es otra distancia donde lo que hago es sumar los valores absolutos. Entonces es como que yo voy para ir del punto Y de un punto al otro punto, me muevo por una coordenada, me fijo cuándo tengo que recorrer ahí, y después me subo por la otra, me fijo cuándo tengo que recorrer ahí. ¿Se entiende? Entonces es sumar esto, en lugar de ir por la diagonal. Y se llama Manhattan porque recuerda la distancia que uno tiene que recorrer en una ciudad, como Manhattan, donde las cuadras son retículos cuadrados, entonces no puedo ir por las diagonales. Para ir de un punto a otro tengo que ir por una calle y después subir por la otra, ¿no? De hecho, es una distancia que hoy en día es la que, cuando uno se dice que puede ser 500 metros con respecto a la casa para hacer una caminata, no queda claro si es la distancia de Manhattan o la distancia euclídea, ¿no? Pero estamos sumiendo la distancia de Manhattan, ¿no? Una cuadra, otra cuadra, otra cuadra, otra cuadra. Bueno, al margen de esto, la característica típica de una cuantificación de distancias a la Manhattan es que acá yo estoy sumando módulos, en lugar de estar sumando cada término, aparece como el cuadrado de la diferencia, yo estoy sumando el valor absoluto de la diferencia, y el resultado de esto es que cuando yo tengo una única coordenada que difiere mucho, fíjense, si esa única coordenada x e y difiere mucho en esa coordenada, esa diferencia acá está al cuadrado, y acá no está al cuadrado, y entonces esa distancia media outlier, en este caso hace que la distancia no crezca tanto como en este otro. ¿Saben? Porque acá solamente la estoy usando la diferencia de esa coordenada, el valor absoluto, en lugar de elevarlo al cuadrado. Entonces, esa es una de las diferencias. Entonces, suele ser más robusto frente a outliers.
la distancia de Manhattan para ver estas cosas. Ahora lo vamos a ver bien. Y la otra matriz de distancia que uno puede estimar es aquella que está basada en la correlación. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula esta matriz de distancia basada en la correlación? Esto que está acá, esta parte que está acá, fíjense que es la correlación entre el perfil de expresión X y el perfil de expresión Y, ¿no? Porque es cuánto me alejo de la media de X multiplicado cuánto me alejo de la media en Y en la coordenada yésima, ¿no? Entonces, si las fluctuaciones están correlacionadas, este producto siempre va a ser positivo y va a sumar un poroto, ¿está bien? Acá simplemente estoy normalizando. Entonces, esto va a ser grande cuando la correlación es muy grande, y hago 1 menos eso, y entonces tengo una noción de distancia. ¿Está bien? Entonces, fijémonos algunos casos de esto. Por ejemplo, la distancia entre el rojo y el azul, ¿no? Fíjense, el rojo y el azul. Si uso la distancia euclidia me da 2,25, que para ver si es grande o poca, lo que yo hago es, acá abajo pongo todas las distancias, los diferentes valores que puede tomar una distancia para ver en esta escala dónde queda 2,25. Bueno, es de la mitad es más o menos de la mitad, no es de las más grandes, tampoco de las más chicas, pero fíjense qué pasa cuando estimo la distancia entre el rojo y el azul usando Manhattan, me da 6,50, y 6,50 está tirando más a chico. Esto tiene que ver con el efecto que yo les decía de Manhattan, que lo que hace es reducir el efecto de la diferencia notable que aparece acá solo en la componente 4, ¿está bien? Que no pesa tanto en esta suma, pero sí pesa más en esta otra. Por lo tanto, la distancia entre el rojo y el azul, según Manhattan, es una de las más chicas, en lugar de ser una de las medianas grandes. ¿Está bien? Fíjense que el rojo y el azul en la distancia de correlación no hay mucho rango dinámico, pero es grande también, ¿no? Es grande también, porque esta bajada grande hace que la media azul sea muy chica, y eso descuajeringa un poco la similitud de correlación entre estos dos. El otro punto que quería comentarles es la relación entre, por ejemplo, estos dos verdes, ¿no? Estos dos verdes. Fíjense que según la distancia euclidia, la distancia es 1,23, que es una de las más chiquitas, está muy cerca del punto de vista euclidio, estos dos perfiles. Según la distancia de Manhattan también, está muy cerca, 0,25 es una de las más chiquititas. Pero fíjense que según la distancia de correlación es 2. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estos están perfectamente anticorrelacionados. Cuando uno baja, el otro sube con respecto a la media en todos los puntos. Entonces, la correlación es -1. Este número es -1. 1 menos -1 es 2. Así que es la distancia más alejada que uno puede obtener en esta escala. Y eso es lo que tiene acá. Entonces, si uso la distancia de correlación, estos dos puntos van a estar muy alejados uno de otro. ¿Sí? Y finalmente, el rojo y el verde, fíjense, el verde oscuro es este que está acá, el rojo es este que está acá. Según la distancia euclidia es 2,60, es una distancia más grande esa euclidia, porque desde el punto de vista euclidio estos valores son mucho más chicos que estos que están acá. ¿Está bien? Como Manhattan es 12,75, también es una de las más grandes. ¿Está bien? Pero fíjense la distancia de correlación. La distancia de correlación es nula, porque básicamente este perfil está perfectamente correlacionado con este. Cuando uno sube, el otro sube. Y eso hace que esta cantidad bien normalizada, ¿no? Con respecto a ahora vamos a ver eso, pero normalizado, esta cantidad hace que sea 1 la correlación, y entonces hace que la distancia sea 0. Entonces, como vemos, ¿qué distancia consideramos para nuestro problema? Tiene consecuencias muy importantes a cómo los algoritmos que vamos a usar van a ver nuestros datos, ¿no? Porque esa es la manera y poner la métrica es decirle a los algoritmos, mira, los datos son así, esto es cerca y esto es lejos, ¿no? Entonces, merece de acuerdo al problema y de acuerdo al problema bajo estudio, merece pensarse un poquito cuál es la métrica
que a uno le conviene utilizar para responder la pregunta que a uno le interesa analizar. A ver, la Euclidia para el caso azul-rojo, 1, esto es 5. Yo creo que sí, esto lo hice hace un par de años, creo que sí. A ver, 1, 5. Deja de pensar. Vos decís, todas son... Sí, deja de pensar. Debería ser de orden de 5, sí. Bueno, déjamelo chequear. Ahora en el intervalo lo chequeo, pero sí, es raro, ¿no? Debería ser de orden de 5. Déjamelo chequear. Bien, bien. Está bien llamada la atención. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, queda más o menos claro cómo medir distancias en espacios métricos. O sea, yo tengo diferentes opciones, pero finalmente estoy midiendo distancias entre puntos que están ubicados en un determinado espacio métrico. Ahora, ¿cómo se traslada esta idea al contexto de una red? O sea, ¿cómo mido yo qué tan similar es un nodo con respecto a otro, teniendo en cuenta solo información topológica, o sea, solo información de quién está conectado con quién? Entonces la pregunta es, ¿cuándo dos vértices de una red son similares? Esta parte de acá la pueden releer después en el libro de Newman, el capítulo 7. En particular, presenta este ejemplo donde creo que estos son personajes de Los Miserables. Acá está Valjean. Y hay un enlace entre personajes cada vez que aparecen en la misma escena. Y entonces, este es el grafo que queda. Evidentemente, el grafo más conectado es el protagonista, digamos, pero también se puede reconocer de alguna manera grupitos de personajes que evidentemente participan en alguna acción particular porque eh, aparecen en secciones contiguas, ¿no? de la historia. Entonces, lo que están viendo acá es el etiquetado, el etiquetado de colores. Surge de un algoritmo que vamos a ver más adelante de detección de comunidades, basado en la noción de distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos qué tan distante, por ejemplo, es Marguerite de Anselma, ¿no? Si merecen o no estar etiquetados con el mismo color más adelante. Bueno, básicamente la noción de similaridad va a tener que surgir acá solamente de propiedades topológicas, ¿está bien? Y entonces hay dos grandes familias de nociones de similitud basadas en estas propiedades topológicas. Una tiene que ver con algo que se conoce como equivalencia estructural. Y la equivalencia estructural dice lo siguiente: dos nodos de una red son estructuralmente equivalentes básicamente si comparten muchos vecinos. No necesariamente tienen que estar unidos entre sí. Por ejemplo, acá el nodo I con el nodo J no tiene un link directo, pero sí comparten estos tres vecinos. ¿Está bien? Tienen tres vecinos en común. Entonces, las nociones de equivalencia estructural que vamos a ver van a tener que ver con eso, con cantidad de nodos compartidos, de vecinos compartidos. La otra noción que va a ser importante es la de equivalencia regular. Y la idea acá es que dos nodos de una red van a ser regularmente equivalentes si tienen vecinos que son similares. O sea, ya no se pide que sean los mismos vecinos, pero hay un campo asociado a cada nodo que tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante,
campo de alguna característica, y por lo tanto, I y J, voy a inferir algo sobre la similaridad entre los nodos I y J de acuerdo a si los vecinos que tiene I son similares a los vecinos que tiene J. ¿Está bien? Y de ahí voy a encontrar una manera de ver qué tan similar es I con J. Entonces, empecemos primero con la noción de equivalencia estructural. Entonces, la manera más simple que toma esta noción de equivalencia es simplemente contar el número de vecinos compartidos, ¿no? Entonces, la similitud entre el nodo I y el nodo J surge simplemente de ver cuántos vecinos compartidos existen para el nodo I y para el nodo J. Bueno, el número de vecinos compartidos, evidentemente, es esta operación. Si A es la matriz de adyacencia, es sumar esta expresión, ¿no? Donde tengo el primer factor A y K, tiene que ver, es distinto de 0 en principio cuando K es primer vecino de I, el segundo elemento cuando K es vecino de J, ¿no? Y entonces este número suma un poroto cada vez que K es simultáneamente vecino de I y vecino de J. ¿Vale? O sea, tener esto que está acá simplemente es una expresión para la operatoria de elevar al cuadrado la matriz de adyacencia, y el elemento IJ de A al cuadrado es justamente el número de vecinos compartidos. Otra manera de ver esto, que también puede servirnos, es darnos cuenta que podemos pensar a esta operación en términos de cosas que le hacemos a la fila I y a la fila J de la matriz de adyacencia, ¿no? Pensemos en principio para redes no dirigidas, ¿no? Para redes no dirigidas, el elemento KI es lo mismo que el elemento IK, ¿no? Entonces, el número de vecinos compartidos es igual a AIK a JK, este producto ahora, ¿de qué? De columna a columna, la fila I por la fila J. ¿Está bien? Así que lo puedo pensar también como producto interno entre los vectores fila I y fila J, ¿está bien? De la matriz de adyacencia. ¿Se entiende en este caso? Entonces, esta noción de similitud, en este sentido, tiene que ver con qué tan similares son los vectores asociados a la fila iésima de la matriz de adyacencia y la fila j-ésima a la matriz de adyacencia, utilizando como noción de similitud entre vectores el producto interno entre ambos, ¿no? El producto interno entre ambos, que es esto que está acá abajo. Lo que yo puedo hacer también es, además, normalizar eso, porque el producto interno puede ser tan grande, pero si lo normalizo por la norma del vector I de la fila de la matriz de adyacencia iésima y de la J, ¿no? Lo normalizo por los módulos del vector fila J y del vector fila I. Lo que me queda acá es el producto interno de dos vectores dividido los módulos. Bueno, esto es el coseno del ángulo entre el vector iésimo y el vector jésimo, ¿no? Entonces, la distancia coseno, la similitud tipo coseno es esto, es contar el número de vecinos y normalizar por la norma del vector I y el vector jésimo de las filas de la matriz de adyacencia. Cuando la red es no pesada, la matriz de adyacencia vale 1 si hay enlace, 0 si no, y entonces esta suma simplemente es la suma de los grados, o sea, perdón, la suma de todos los enlaces del nodo iésimo con el resto, por lo tanto esto es el grado del nodo iésimo, esto queda el grado del nodo jésimo, y por lo tanto la similitud IJ, que es de vuelta, es el número de vecinos compartidos normalizado, queda esta expresión, ¿no? Normalizada por la especie de promedio geométrico de los grados de los nodos I y nodo J. Así que
la similitud finalmente la podemos escribir de esta manera. El número de vecinos compartidos dividido la media geométrica de los grados del I y del nodo J. Y esta forma, de todas formas, recuerden que, lo que estamos haciendo es esto. Es una especie de similitud basada en el coseno entre los vectores I y J de la matriz adyacencia. Bueno, entonces, esa es una primera noción de similitud estructural, ¿no? Vamos a ver una segunda. También va a estar basada en contar cuántos vecinos tengo, pero ahora, en lugar de normalizar por los grados, lo que voy a hacer es, bueno, ¿cuántos cabría esperar en una red cableada al azar? ¿No? ¿Cuántos de esos cabría esperar? Bueno, la probabilidad de un nodo de conectarse con otro nodo de manera aleatoria, en una red tipo Erdos-Renai, tiene que ver con KI sobre N por KJ sobre N, ¿no? Esto lo vimos la vez pasada, ¿no? La probabilidad de que el nodo I se conecte con el nodo J depende de los grados de I y de J de esta manera. Entonces, el número esperado de nodos comunes resulta multiplicar por N de acá. Por esto acá, o sea, es multiplicar N por N, esta expresión de acá arriba. Esta expresión de acá arriba, lo dije mal, me parece, es la probabilidad de que un nodo se conecte a la vez con el nodo I y con el nodo J, ¿no? O sea, es la probabilidad de tener un vecino en común, ¿no? Es esto que está acá. Como es una red cableada al azar, son sucesos independientes, es la probabilidad de conectarse con uno por la probabilidad de conectarse con otro. Ahora, entonces, el número esperado de vecinos es n veces esta cantidad, así que queda esta expresión que está acá abajo. Y entonces, lo que puedo usar como medida de similaridad es comparar lo que yo veo en mi red con respecto al número de vecinos comunes que yo espero en una red cableada al azar, y esto entonces lo uso como medida de similaridad. ¿Está bien? Esto entonces es la desviación del número de vecinos que observo respecto del esperado del caso aleatorio. El esperado del caso aleatorio es esto que está acá. Entonces, lo que sigue simplemente es un poquito de álgebra. Expreso el grado del nodo I y el nodo J como la suma sobre la fila I, los elementos de la fila I, esto es KI, y sobre los elementos de la fila J. ¿Está bien? Y fíjense entonces que, bueno, esto también lo puedo ver así, esto es como el valor medio de la fila Iésima por el valor medio de la fila Jésima por n, ¿no? Acá faltaría un 1 sobre n, así que hay un n acá arriba. Y simplemente meto este término adentro de la sumatoria, que como no depende de k, simplemente desaparece el n que está aquí, y me queda adentro de la sumatoria metido el término este. Y ahora es fácil ver que esto que está acá es lo mismo que esta expresión que está aquí abajo, ¿no? Es IK menos el valor medio de la fila iésima multiplicado AJ K menos el valor medio de la fila Jésima. Entonces, nuevamente, esto que tengo acá, ¿qué es? Esto que tengo acá es una expresión para la covarianza. O sea, lo que estoy viendo acá es cuando la fluctuación, yo voy viendo avanzo por columnas, y me fijo, para la columna késima, si la fluctuación en el vector iésimo con respecto a la media de ese vector, tiene el mismo signo que la fluctuación del vector jésimo con respecto a su media. Entonces, esto es la covarianza entre la variable AI y la variable AJ. ¿Está bien? Entre la fila I y la fila J. Multiplicada por n, ¿no? Porque la covarianza debería tener un 1 sobre n acá afuera. Entonces, para normalizar esto y tener una expresión normalizada, lo que tengo que ver es, bueno, ¿cuándo es máxima la covarianza? Y cuando los dos son iguales. Entonces, ¿qué pasa si las dos tienen los valores de la fila I? Bueno, cuando los dos tienen los valores de la fila I, acá tengo AIK, valor medio de ahí, acá tengo AIK, menos de vuelta, valor medio de ahí, y eso es la covariancia de AI con AI, que en realidad es la varianza de AI, y que a esto se lo llama, bueno, es sigma I al cuadrado.
Y si en el caso de que la fila I sea igual a la J, eso si la fila J es igual a la I, si la fila I es igual a la J, lo que debería encontrar es la covariancia de AJ con AJ, o sea, la variancia de AJ, y que eso es esta cantidad que está acá. Entonces, esos son los valores máximos que puedo obtener, alguno de los dos, el mayor. Entonces, la manera de normalizar correctamente esto es utilizando la media geométrica de las varianzas, perdón, acá debería ser J, esto es sigma J, acá debería ser J. Y esta es una expresión normalizada para esta similaridad que, como vemos, es directamente una correlación de Pearson, en este caso, entre las filas I y la fila J de la matriz adyacencia. ¿Se entiende? Entonces, hasta ahora, ¿qué vimos? En el caso anterior, contar números de vecinos compartidos y dividir por la media geométrica de los grados es una especie de distancia coseno de los vectores. Bueno, contar números de vecinos compartidos y restar lo que esperaría en una red aleatoria es una distancia tipo correlación de Pearson entre los vectores asociados de la matriz de adyacencia. Bueno, esta cantidad está entre -1 y 1. 1 sucede cuando la correlación es perfecta. Entonces, cuando todos los elementos que tengo de este lado también aparecen de este lado. Y -1 es cuando tengo una anticorrelación perfecta, ¿no? Cuando tengo valores altos en el eje Y con respecto a su media, y eso se corresponde siempre con valores por debajo de la media de la fila J. Y obviamente el resultado va a ser nulo si los nodos I y J tienen el número de vecinos simplemente esperados por azar, porque es esto que está acá arriba. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Bueno. Perfecto, seguimos entonces. Una nueva noción que ya había aparecido antes también, relacionada con esta equivalencia estructural, es la definición de similitud en términos de, lo llama topological overlap, o superposición topológica, que simplemente es, de vueltas, contar el número de vecinos compartidos, N y J, sumarle un 1 si hay un lazo directo entre A y B. O sea, si A y B tuviera un lazo directo, esta función es la tita de Heaviside, vale 1 si su argumento es mayor que 0, y 0 si es menor o igual que 0. Entonces, en este caso, esto aporta un 1 si hay un link directo entre I y J. O sea, si hay un link directo entre I y J, acaba un 1. Y se normaliza por esta cantidad, para que quede entre 0 y 1. Se normaliza entre el mínimo grado de KI y KJ más 1 menos un 1 si hay un link directo y nada si no hay. Por ejemplo, en este caso, el overlap topológico entre el nodo A y el nodo B es 3/4. ¿no? 3/4. Porque no hay un link directo, así que este término es 0. Tengo 3 vecinos en común. Y el grado mínimo entre los dos es 3, es el grado de A, y le sumo 1 por la definición de topological overlap, y me da 0,75. Entonces la similitud entre A y B es eso que está ahí, 0,75. Bueno, otra similaridad, de vuelta, fíjense que todas, el elemento principal es contar cuántos vecinos en común tengo, ¿no? Y después lo único que cambia es cómo lo normalizo eso, con qué vara lo mido. Una nueva manera de normalizar podría ser normalizar por el número de vecinos comunes esperados. ¿Se acuerdan que KI KJ sobre N era el número de vecinos comunes esperados? En lugar de restarlo, como lo hicimos antes, ahora lo usamos como regla para medir cuántas veces más veo, un fold change, cuántas veces más o menos veo vecinos comunes con respecto a lo que habría esperado por azar.
Entonces, eso es simplemente contar cuántos vecinos tengo, y esta parte que está abajo es esta que está acá, ¿no? Es esto que está aquí, ¿no? Esto es KI, esto es KJ, bueno, y el N que está acá. Bueno, esto va a ser 1 si entonces, si el número esperado, el número que yo observo es más o menos es del orden del esperado en la red, va a ser mayor que 1 si tengo más, y va a ser menor que 1 si hay menos. ¿Está bien? Y va a ser 0 si no hay vecinos en común. ¿Está bien? Y finalmente, la última distancia que también les quería comentar hoy, hay muchas más, pero la última que les quería presentar hoy, también tiene que ver con tratar a las filas, a la fila I y la fila J de la matriz adyacencia como si fueran vectores y hacer algo con eso. Y en este caso es medir la distancia euclidia entre este vector y este vector. ¿Está? No es que los puntos están en un espacio euclídeo, ¿no? Yo asumo que la información topológica está en la matriz adyacencia y lo que hago es comparar la fila, o sea, con quién está conectado I con respecto, no, con quién está conectado I globalmente en la red, con quién está conectado J, de esta manera. Término a término, voy tomando una especie de distancia euclídea entre los elementos de la matriz de adyacencia de las filas respectivas. Obviamente, si es una matriz no pesada, los elementos van a ser unos y ceros, y en realidad esa distancia se conoce también como distancia de Hamming, ¿no? Si es una matriz no pesada, bueno, nada, tengo unos y ceros. Y estoy contando simplemente cuántos elementos diferentes tengo cuando recorro las columnas de I y J. Bueno, pero esta es una distancia, ¿no? Entonces, a esta distancia, fíjense que el máximo de esta distancia es la suma del grado I con el grado J, porque el máximo número de vecinos diferentes, bueno, lo tengo cuando todos los vecinos de I son diferentes a todos los vecinos de J, o sea que en total son KI más KJ. Así que si yo normalizo la distancia que mido de IJ con respecto al máximo que puedo tomar, esta distancia está normalizada, en el sentido que el máximo es 1. ¿Está bien? Ahora, lo que puedo hacer es darme cuenta de lo siguiente. Si yo agarro la definición de DIJ que está acá arriba, y acá expando los cuadrados, voy a tener AIK al cuadrado más AJK al cuadrado, pero en el caso de que sea unos y ceros, elevar al cuadrado es lo mismo que no elevar al cuadrado, ¿no? Entonces tengo AIJ más AJK menos el doble producto AIK AJK, ¿no? Este término, cuando sumo sobre K, es K sub I. Este término, cuando sumo sobre K, es K sub J. Así que cuando divido por esto, me queda 1 menos 2 veces esta suma que está acá, que es el número de vecinos compartidos, IJ sobre KI más KJ. Entonces la versión normalizada de distancia es 1 menos 2 veces NIJ sobre KI más KJ. O si quieren, lo que estoy haciendo acá es normalizar, bueno, esto que está acá. Entonces, esta es una noción de distancia. Yo hasta ahora estaba hablando de similaridad. Entonces, ¿cómo transformo la distancia en similaridad? Bueno, si la distancia está acotada y tiene un máximo 1, lo que puedo hacer es considerar a 1 menos esa noción de distancia como noción de similaridad. O en otras palabras, pensar que esto es la similaridad, ¿no? Esta parte que está acá es la similaridad. Entonces, la similaridad basada en esta distancia de Hamming o distancia euclidia de las filas I y J de la matriz de adyacencia, queda 2 veces NIJ sobre KI más KJ, o también lo que tienen acá es NIJ normalizado a la media geométrica de los grados. El promedio, ¿no? Perdón, el promedio. KI más KJ sobre 2, ¿no? En lugar de raíz de KI KJ, que fue una de las primeras que vimos, que tiene que ver con la distancia coseno. Entonces vamos a resumir un poco todo esto. Hasta ahora, las nociones de equivalencia estructural vimos que tienen que ver muy fuertemente con contar el número de vecinos compartidos,
Y en lo que difieren es en cómo pondero yo ese número, en qué escala lo mido. Entonces, empezamos viendo llegamos a una especie de normalización con la media geométrica y los grados, y eso vimos que era lo mismo que pensar en una distancia, en pensar a las filas I y a la fila J de la matriz de adyacencia como dos vectores y medirle la similitud tipo coseno de los dos. También vimos que cuando comparamos el número obtenido de primeros vecinos con el número esperado en una red aleatoria y nos concentramos en la diferencia, de esta manera, eso lo podíamos llevar a una expresión que en términos de las filas de la matriz de adyacencia tenía que ver con la covarianza de AI a J, ¿está bien? Y con una correlación tipo de Pearson entre los elementos del vector definido por la fila I y el del vector definido por la fila J. También vimos la noción de overlap topológica, donde ahora, bueno, al N y J lo modificábamos por algo acá arriba, pero básicamente lo normalizábamos por esta cantidad también. Pero nuevamente, el número de vecinos compartidos es lo importante acá. De vuelta, también dijimos, bueno, simplemente también lo que podemos hacer es agarrar el número de vecinos compartidos y normalizarlo por el número esperado de vecinos compartidos. Y finalmente también lo que vimos es el tema de la similaridad euclidia, viendo la distancia euclidia entre los vectores I de la fila I y de la fila J de la matriz de adyacencia, y esto lo podemos llevar a parecido a esto que está acá arriba, pero en lugar de dividir por la media geométrica, divido por el promedio de los grados, ¿no? Bueno. Entonces, les propongo hacer un intervalito acá. Si quieren, retomamos a las 6:15, ¿está bien? Buenísimo.